Bueno, ustedes lo podían ver ahí en el informe, el Senado rechazó ayer la propuesta del gobierno para reajustar el salario mínimo hasta los 205.000 pesos. Con esta decisión, la iniciativa pasa a tercer trámite legislativo. Queremos conocer las reacciones respecto al tema, es por eso que tomamos contacto con Valesca Quinteros. ¿Qué tal, Valesca? Buenos días. Hola, buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Claro, pasa a comisión mixta luego de ser rechazado por el Senado. Rechazaron esta idea del reajuste salarial e instalar el sueldo mínimo en 205.000 pesos propuesto por el Ejecutivo. Vamos a conversar sobre esta decisión y también lo que viene más adelante con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Muy buenos días, Bárbara. Bueno, ¿qué te parece esta decisión de los parlamentarios? Bueno, buenos días. En primer lugar, nosotros ayer valoramos altamente que los parlamentarios de oposición y el Senado haya cumplido con lo conversado en el marco del debate de salario mínimo en torno a poder rechazar la propuesta de salario propuesta por el Ejecutivo, en tanto no se avanzara en un proceso mayor de debate, de discusión y aumento también de la cifra propuesta. Como el ministro ayer expresara y donde prácticamente responsabilizó al movimiento sindical de no poder llegar a acuerdo, el Senado rechazó este monto y nosotros creemos que eso abre una oportunidad. Nos parece que aquí no es suficiente decir se ha rechazado el guarismo, se ha rechazado el reajuste de salario y por lo tanto los trabajadores y trabajadoras nos quedamos sin salario mínimo, un nuevo reajuste, sino que más bien de lo que se trata es de que el Ejecutivo entienda que hoy se abre una puerta para que podamos discutir, para que podamos dialogar y para que podamos hacer una nueva propuesta de monto que se acerque a los marcos que nosotros hemos planteado. Nosotros como Central hemos hablado de 250.000 pesos, seguiremos en esa propuesta como piso salarial, pero entendemos también que es importante que hoy día, ante la señal del Parlamento, el Ejecutivo responda y sea capaz de dialogar. Bárbara, para entender un poco las diferencias en las propuestas, el gobierno propone 205.000 pesos, ustedes 250.000 pesos. ¿Cómo ustedes llegan a instalar esa cifra, considerando que se puede, me imagino, a su juicio, poder tener este sueldo mínimo entre los trabajadores? ¿Cuál es el análisis o la fórmula que ustedes en el fondo llegan para instalar este monto? Sí, mira, yo creo que lo más fácil para la comprensión general es que hay dos maneras de medir el salario mínimo. Una respecto de la eficiencia en los marcos de la macroeconomía y por lo tanto sobre esa base considerar el IPC, la inflación, el desempleo, entre otros factores, o una política de bienestar social o que venga a permitir que el salario mínimo acorte las brechas de desigualdad y la pobreza en los países. En esa segunda perspectiva, nosotros hemos dicho que aquí factores como, por ejemplo, el IPC de los alimentos o lo que se requiere hoy día para que una familia salga de la línea de la pobreza, es decir, dos canastas básicas de alimentos debieran ser elementos básicos y fundamentales para considerar cuál debiera ser el salario mínimo de la población, entendiendo que partimos de puntos de vista distintos. Unos quieren marcos de eficiencia, otros decimos, sin que eso vulnere la eficiencia ni la macroeconomía, que aquí se pueda avanzar en un salario que le dé dignidad a los trabajadores y trabajadoras, tal como establece el convenio 131 de la OIT, que fue ratificado por nuestro país hace ya por lo menos 2 o 3 décadas. Y en ese marco, si uno fuera justo y riguroso con lo que han establecido los convenios, hoy día Chile debiera tener un salario mínimo no inferior a los 370.000 pesos, considerando que la canasta básica de alimentos está en 76.000 pesos a enero de este año y que por lo tanto en un núcleo familiar donde solo uno trabaje, que es la fórmula con la cual se calcula, 4 personas, una persona que es el sustento de la familia, esa persona no debiera ganar menos de 370. En ese marco nosotros hemos dicho 250 como un piso intermedio. Sabemos que un impacto a los 370 o más pudiera tener un impacto importante en la economía, pudiera tener impacto en la inflación y por lo tanto hemos dicho avancemos hacia un piso mínimo. Por eso nosotros no hablamos de reajuste, hablamos de piso salarial, porque aquí no es solo hablar de cuánto porcentaje se reajusta, sino que cómo establecemos un piso salarial que venga a resolver las políticas de desigualdad o esta desigualdad que le pesa a nuestro país y por otro lado se asuma como una política social y no de eficiencia económica solamente. En ese marco, nuestros economistas, nuestro equipo de asesores ha entregado un documento que se le hizo llegar tanto a los dirigentes de las otras confederaciones y organizaciones como a la Cámara de Diputados y al Senado para que fuera un elemento a considerar a la hora de establecer las propuestas. Compartimos en ese sentido lo que también expresó cuando debatimos en el Senado
un representante del Instituto de Igualdad que también avanzaba hacia la cifra de los 250.000 como una cifra justa y necesaria. Bárbara, te quiero llevar a la discusión más políticas, a las decisiones políticas a la hora de proponer, aceptar o rechazar el salario mínimo. El senador Navarro señaló que los ministros de Hacienda, el actual y en su momento Andrés Velasco, tienen la misma perspectiva social o económica respecto al salario mínimo en un país, porque, dice él, los dos estudiaron en Harvard, qué sé yo, por ende tienen la misma perspectiva social. ¿Te parece a ti eso? ¿Comparte esa opinión del senador? Más allá de quiénes sean los nombres tras los cargos, es evidente que acá las políticas que se han venido sosteniendo durante los últimos 20, 30 años no han tenido mucho que ver con el resguardo de garantías sociales o políticas sociales de largo alcance, sino que más bien han sido lógicas de subsidio a la demanda o a los momentos de mayor crisis y, por cierto, también de mejor equilibrio siempre de la economía nacional o de la macroeconomía y no necesariamente pensando en cómo a partir de eso generamos mayores políticas de bienestar. Por lo tanto, yo en ese sentido comparto lo que ha señalado el senador Navarro. Durante años hemos tenido que ser presa los trabajadores y las trabajadoras de un debate sobre salario mínimo que ha estado muy lejos de comprenderse como una política social y más bien siempre se ha entendido en los marcos de los ajustes económicos y a nosotros, por cierto, que eso nos parece que ya ha llegado a un punto en que no tiene mayor sustento, en que es un país que ya crece de manera sostenida y constante, donde la estabilidad económica ha sido una tónica de los últimos 10 o 7 años. En esos marcos nos parece que seguir bajo las lógicas de el terror a una posible crisis viene a ser una política un poquitito falaz que ya no tiene sustento real y que por lo tanto demanda nuevas miradas. Esas nuevas miradas esperamos nosotros sean parte de lo que el debate presidencial debiera marcar y donde cualquier candidato o equipos que se presenten debieran hacerse cargo de plantear estos elementos base primero antes de solo quedarnos con fórmulas o principios generales. Bien, Bárbara, te agradecemos este contacto. Esta instancia legislativa fue rechazada por 14 votos a favor y 17 en contra. Recordemos que ya este proyecto en Cámara fue rechazado el 20 de marzo y también fue aprobado luego en general esta idea del proyecto del reajuste salarial, pero en el Senado fue rechazado este proyecto, esta propuesta del Ejecutivo que ahora pasa, como tú lo decías, Vivi, a Comisión Mixta a tercer trámite. Exacto, hay que ver cómo avanza entonces en los trámites legislativos. Muchas gracias por el contacto, Valesca. Chao, buenos días. Chao.